Bueno, le damos la bienvenida a este curso de reanimación cardiopulmonar pediátrica a todos los practicantes internos. Este va a ser el primer componente de este curso, que es importante hacerlo previo al inicio de los talleres. Mi nombre es Patricia Dalorzo, yo soy la profesora de la Unidad de Emergencia Pediátrica del Hospital Pereira Rosell, y me va a acompañar en este módulo la doctora Soledad Tórtora, que ya es profesora adjunta de nuestro departamento. Bueno, empecemos por el principio y tengamos en cuenta cómo se define el paro cardiorrespiratorio, que se considera que es el cese de la respiración sanguínea que está causada por una actividad mecánica cardíaca ausente o ineficaz. O sea, es de diagnóstico clínico la situación de paro, como vamos a ver, y que, bueno, tiene que ser de diagnóstico rápido. ¿Por qué es importante que ustedes completen su formación en la edad pediátrica? Porque hay diferencias entre lo que es el paro cardiorrespiratorio en el paciente adulto con el niño, y cuanto más pequeño, más diferencias. Habitualmente, como muchos de ustedes ya deben haber hecho en el curso de RCP de adultos, considerar que el paro cardiorrespiratorio en los adultos es habitualmente un evento súbito y que la causa es cardíaca primaria. Sin embargo, en la edad pediátrica, esto no es lo más común. Inclusive aún siendo una causa cardíaca, no tiene las mismas etiologías que en el adulto. En el niño lo más común o lo más frecuente es que haya una causa respiratoria, y que en realidad es un paciente que habitualmente tiene una determinada enfermedad respiratoria que progresa a la falla respiratoria y o circulatoria, muchas veces están las dos, y hay como un periodo ahí variable en la cual uno puede anticiparse a poder identificar cuál es ese deterioro. La sobrevida de la reanimación en situación de paro en la edad pediátrica aún no tiene buenos resultados. Hay diferencias entre los paros que se dan en ambiente o en escenario extrahospitalario, que ronda el 11,4% la sobrevida, y en el paro cardiorrespiratorio intrahospitalario el 41% de sobrevida, o sea, es algo mayor. También sepan que no es igual a todas las edades, y los peores resultados son en los niños más pequeños. ¿En qué termina o cuál es la consecuencia directa de cuando un niño tiene una mecánica cardíaca ausente o ineficaz? Es que se determina una situación de hipoxia tisular, o sea, hay una repercusión sistémica. Lo importante es que nosotros encontremos la forma de identificar esto en forma oportuna y rápida. Entonces, ¿cuáles serían los factores desencadenantes que se asocian en la edad pediátrica con la situación de paro cardiorrespiratorio? Lo primero y lo más frecuente son las causas respiratorias o circulatorias, pero uno puede detectar, si lo hace en forma oportuna, inclusive puede evitar la progresión al paro, un niño cuando tiene dificultad respiratoria o cuando progresa la insuficiencia respiratoria. Tengan presente que la primera causa de muerte en los niños es esta entidad, la insuficiencia respiratoria, las causas respiratorias. Y hay otro contingente de niños que muchas veces llegan a nosotros con falla hemodinámica, en diagnóstico de shock, que puede asociarse a una causa respiratoria, y que ambos conducen a lo que se conoce como insuficiencia cardiopulmonar. Muchas veces en estos pacientes es posible detectar una bradicardia antes que el niño no tenga pulsos o esté inconsciente, y entonces cuando uno detecta que esa es la situación, tiene que intervenir rápidamente para evitar la progresión hacia el paro cardíaco. Los paros cardíacos súbitos, que habitualmente se asocian a trastornos de ritmo específicos, estos son más frecuentes en los niños grandes, en los escolares y adolescentes, y si se da en niños más pequeños, habitualmente estos tienen trastornos o enfermedades, morbilidades cardíacas. Son niños que
o tienen una cardiopatía congénita o se han realizado cirugías cardíacas que predisponen a trastornos del ritmo. Habitualmente esos niños tienen un paro cardíaco que se instala en forma súbita. Como dijimos, habitualmente la causa es un trastorno del ritmo, ¿tá? Y corresponde habitualmente al 15% del total de paros cardiorrespiratorios en la edad pediátrica. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Es que, bueno, en el ámbito extrahospitalario, los paros cardiorrespiratorios dependen habitualmente de lesiones o injurias, muchas veces están asociados al tránsito, pero no exclusivamente, que dependen de cuidados médicos eficientes. Es muy importante en el ámbito hospitalario tener una intervención oportuna, ¿no? Niños gravemente enfermos o heridos, esto es especialmente importante también cuando hablamos del ámbito extrahospitalario, y que el niño reciba el tratamiento adecuado de la insuficiencia respiratoria y del shock, como dijimos, porque son las dos grandes causas del paro cardiorrespiratorio. Cuando revisamos la cadena de supervivencia del año 2020, si ustedes miran, por primera vez se estableció una cadena con un sexto eslabón, que lo que hace al cuidado de los cuidados que están referidos a la recuperación del paciente y la familia, en el entendido que muchos de los niños que sobreviven pueden tener secuelas cognitivas, emocionales, que también hay que intervenir. Por eso es que se considera que la cadena de supervivencia contempla también esa situación. Por otro lado, cuando hablamos de paro en el escenario intrahospitalario, se inicia con esta imagen que lo que nos hace, nos pone en alerta es la importancia del reconocimiento temprano de la prevención. Y en el ámbito extrahospitalario, todas las medidas de prevención de lesiones que hacen al trauma, la prevención del ahogamiento, de la injuria eléctrica, todas las lesiones que sufren los niños que pueden conducir al paro cardiorrespiratorio. También tener en cuenta de que la activación del sistema de la respuesta de emergencia, en esta guías del año 2020 se introduce la tecnología en el entendido que la mayoría de las personas que pueden participar en la asistencia de un niño en paro muchas veces disponen de un móvil, de un celular, y que se le adjudicó un lugar en la cadena de supervivencia en su última versión, que es esta del 2020. Así que la atención de estos pacientes, o sea, lo que sería la instalación del RCP, las maniobras para intentar recuperar al paciente y restablecer la circulación espontánea, van a depender de una respuesta que sea rápida, adecuada, eficiente, de tener sistemas de emergencia prehospitalarios con personal capacitado, con equipos suficientes, y muchas veces también de lo que se conoce como el entrenamiento de los agentes comunitarios, sobre todo en lo que es el soporte vital básico, que como ustedes saben hay muchas personas que están en la comunidad que tienen esas competencias y que hacen posible que muchas veces esos cuidados lleguen en forma inmediata al paciente hasta que llegan cuidados y personal entrenado y más avanzado. Eh, Nosotros nos vamos a basar en estas recomendaciones que son la de la AJA, que aparece en esta revista que todos conocemos, que hay una actualización importante porque generó un cambio que es la del 2010, en la cual el RCP se inicia con lo que es la C, con lo que es el masaje, y eso es en forma paralela a los cambios producidos en el RCP de los adultos, que en el año 2015, porque estas guías o recomendaciones se actualizan cada 5 años, se reafirma ese cambio en el 2015, y nosotros nos vamos a basar en la última, que es la del 2020, que en su apartado 4 incluye todas las recomendaciones, tanto básicas como avanzadas para el soporte de la vida de estos, en esta edad a la cual nos estamos haciendo referencia en la clase de hoy. ¿Cómo es que se trabaja en esta guía o cómo se basan las recomendaciones? Por un lado,
hay niveles de fuerza en cuanto a cuál es el poder de la recomendación de esa intervención que está incluida en la guía, y por otro lado está un nivel de evidencia que está referida sobre todo en el sentido de la calidad, del poder que tiene en cuanto a la calidad de la evidencia. Como ustedes ven, hay distintos niveles, eso se ha establecido unos códigos de colores que ustedes cuando revisen la guía, además de este teórico, pueden por supuesto acceder a este material que nosotros también se los vamos a adjuntar, y van a ver que esa codificación de colores permiten saber cuál fuerte es esa recomendación y en base a qué nivel de evidencia está establecido. Entonces, por un lado, tener en cuenta que estas guías AJA 2020 consideran que el lactante es todo niño menor de 1 año, que un niño, cuando hace referencia a un niño, se refiere a un niño de 1 año hasta la pubertad, que en la niña es cuando aparece el desarrollo mamario y en el varón el vello axilar, que los adultos se corresponden a la edad desde la pubertad en adelante, y a ellos aplican las guías que se utilizan de RCP de adultos, y cuando se habla de recién nacidos que tienen sus guías propias, las neonatales, es desde el momento del nacimiento hasta el alta hospitalaria, o sea, no es una edad calendario hasta los 28 días debidos como ustedes aprendieron cuando hicieron la unidad curricular de pediatría. Saber que lo primero que uno hace es el reconocimiento de la escena, o sea, el concepto de escena segura. No es lo mismo un siniestro de tránsito que en el contexto de un ahogamiento o de una injuria eléctrica, donde si nosotros no establecemos cuáles serían las medidas de seguridad para el equipo de salud, nosotros podemos llegarnos también a ser víctimas de lesiones. Por eso empezamos por eso, por el hacer el reconocimiento y asegurarnos que estemos trabajando en una escena segura. ¿Cuáles son las herramientas que nosotros disponemos para hacer el reconocimiento oportuno, temprano, de un niño que está en situación de paro cardiorrespiratorio? En primer lugar, vamos a utilizar el triángulo de evaluación pediátrica que ustedes aprendieron cuando hicieron pediatría, que como saben, tiene 3 componentes. Uno es la apariencia del niño, que ese es el componente más importante, que cuando un niño está en paro, el niño va a estar inconsciente, o sea, tiene una apariencia absolutamente afectada. En el componente circulatorio va a estar pálido cianótico, y en la respiración o no va a respirar o va a tener una respiración inefectiva, lo que se conoce como gasping. Vamos a continuar con el A, B, C, D, pero habitualmente en situación del paro nosotros utilizamos el ABC, ahora como vamos a ver a continuación. La detección del pulso es muy importante para la definición de paro, sobre todo si ese diagnóstico lo estamos haciendo personal de salud. Tenemos, sí hay una recomendación, como vamos a ver, de considerar el paro. Y lo otro es tratar de establecer pronto si el niño tiene un ritmo cardíaco, cuál es ese ritmo, y lo vamos a hacer en relación a lo que tengamos. Si disponemos de un monitor multiparamétrico, estamos en la atención hospitalaria perfecto, pero otras veces vamos a tener el DEA, que ustedes conocen cuando hicieron el RCP, el curso de RCP de adultos. El DEA tiene un lugar muy, pero muy importante, no es tan significativo en los niños, pero sí tiene su lugar para poder establecer cuál es el ritmo de paro. Así que ese concepto de reconocimiento rápido e inicio inmediato frente a este diagnóstico de las medidas de RCP. Recordando entonces el triángulo, si lo aplicamos, va a ser un niño que nos va a llevar unos pocos segundos, porque va a ser un niño inconsciente, que está pálido, que no respira o tiene una respiración ineficaz. Siguiendo el ABCD, aquí en este punto, que se establece el diagnóstico de paro, el niño no responde, o sea, la vía aérea no está permeable, porque el niño no tiene voz, no llora, no responde. En la respiración el niño no respira o solo jadeo, y además en la C el niño por un lado va a estar pálido,
pero lo que define la situación de paro en la SED es que no se palsa, no se va a palpar pulso por un tiempo que tenemos acotado el personal de salud que no puede ser superior a 10 segundos. Entonces, si nos concentramos en cuáles son las características de dónde tenemos que tomar el pulso en la edad pediátrica, es que para todas las edades sirve el pulso femoral, considerado este un pulso central, ¿no? Pero que en los lactantes se recomienda el pulso braquial y en los niños más grandes el pulso carotídeo. Tener en cuenta que el chequeo del pulso no es una maniobra que esté recomendada para legos, o sea que para todos esos cursos que están centrados en la capacitación del sistema del soporte vital básico, no se incluye el chequeo del pulso porque en estas últimas recomendaciones se ha advertido que eso genera error, que hay dificultades para poder detectar el pulso aún en personal que está entrenado. Para nosotros, personal médico y ustedes que están en su etapa preprofesional, tengan en cuenta que tienen hasta 10 segundos para considerar. Como siempre, y esto es una secuencia válida para todas las situaciones en la emergencia cuando uno asiste a un paciente crítico, siempre vamos a hacer la evaluación, esa evaluación primaria, identificamos el problema, intervenimos y volvemos a evaluar. Entonces, como dijimos, cuando estamos en una situación de paro cardiorrespiratorio, hicimos ese diagnóstico, inmediatamente nosotros tenemos que intervenir a través de lo que se conoce como RCP, ¿no? La reanimación cardiopulmonar, que se inicia a través de la C con el masaje cardíaco externo de alta calidad, se continúa con la permeabilización de la vía aérea y continúa con la ventilación, que es asistir o hacer ventilación de soporte, tan importante en la edad pediátrica que, como vimos al inicio de esta presentación, suele ser la causa de paro en los pacientes, por eso es tan importante que nosotros asistamos pronto a la ventilación, y esta seguramente es una de las diferencias que nosotros vamos a plantearles con los pacientes adultos. Estas recomendaciones, como dijimos, están recogidas en esta guía, y si ustedes miran, cuando miramos los niveles de evidencia y la recomendación en este punto, se recomienda que cuando se inicia el RCP en un niño que no responde, que no respira normalmente, que no tiene signos de vida visible, no está recomendado el chequeo de los pulsos en pacientes, en personal no médico, personal que no sea de la salud, y que si nosotros reconocemos que un niño o un lactante no tiene signos de vida, es razonable, si somos personal de la salud, que nos tomemos 10 segundos para chequear el pulso antes de iniciar las compresiones, ¿no? Y que a su vez la secuencia, esa que yo les decía que había cambiado en el año 2010, ¿no? Que se reafirma también en estas recomendaciones del 2020, es que iniciemos con compresiones, después la vía aérea, después la respiración, y no como era antiguamente, que se iniciaba por la apertura de la vía aérea, continuaba con la B de la respiración y después recién llegaban las compresiones. Podemos clasificar los paros en dos grupos bien establecidos. Este es el más frecuente para la pediatría, que es el paro no presenciado o colapso no súbito, o sea, aquel que no se instala en forma súbita, como podría ser, por ejemplo, el paro que se da en un niño que está corriendo en una cancha de fútbol, o el que sufre una injuria eléctrica en el cual inmediatamente el niño cae al piso sin haber nada que haya anterior, no era un niño que estaba enfermo, no estaba cursando ninguna enfermedad. El paro no presenciado, o sea, el no súbito, es el más frecuente en los niños. Habitualmente tiene una causa respiratoria o hemodinámica, el niño estaba cursando una enfermedad previamente, ese es el porcentaje mayoritario. Cuando colocamos en estos pacientes el monitor para detectar ritmo, no suelen ser ritmos desfibrilables, no son ritmos desfibrilables. Habitualmente nosotros nos encontramos con una bradicardia extrema, un niño que no tiene pulso y tiene una bradicardia extrema, eso se considera que el niño está en situación de paro, o está en asístole, o sea, no encontramos ningún registro, como se ve en este caso, ¿no?
ritmo plano, o hay una actividad eléctrica, pero el niño no tiene pulso, o sea, ese niño, por más que haya algún ritmo, algún trazado, si el niño no responde, no respira y además no tiene pulso, eso se considera, aunque haya algún trazado detectado en el monitoreo, eso se considera una actividad eléctrica sin pulso. Por la contraria, el paro presenciado o colapso súbito, eso se ve habitualmente en niños grandes, en el ámbito extrahospitalario. Ahí es cuando nosotros tenemos que pensar, en ese caso se parece en cierta forma a lo que es el paro del adulto. Suele haber una causa primaria cardíaca y como dijimos habitualmente es una arritmia, un trastorno de ritmo, y podemos detectar una taquicardia ventricular sin pulso, como se ve en esta imagen, o un ritmo caótico, como se ve en esta, que es una fibrilación ventricular sin pulso. Ambos ritmos son desfibrilables y por eso la importancia en esto de acceder rápido a un cardiodesfibrilador, que puede ser un DEA o si estamos en otro ámbito, bueno, a un cardiodesfibrilador manual. Ustedes cuando hagan los talleres con nosotros, esto va a ser uno de los puntos importantes que ustedes van a aprender a detectar este tipo de ritmo y a utilizar un cardiodesfibrilador, cosa que tienen que saber o hacer. Entonces, volviendo a la cadena de supervivencia que aplica a la edad pediátrica, eh, tengan presente que esto es una de las novedades o de las cuestiones que se han introducido en estos últimos años, que es la activación del sistema de la respuesta de emergencia a través del celular, y en la guía se describen 3 pasos. Siempre en el primer paso se trata de identificar si la escena es segura o poner segura a la escena, chequear que de verdad el niño esté inconsciente o cómo es la respiración del niño, y en el paso 2 se insiste en que si estamos solos y que identificamos que un paciente no responde, no respira, activemos a través de nuestro celular lo que tengamos como respuesta de emergencia, que en muchos países es el 911, ¿no? Y que si nosotros no tenemos acceso al celular, eso dice también en el paso 2, que iniciemos el RCP, que se inicia con el masaje cardíaco, con una o dos manos, haciendo 30 compresiones y alternando con 2 ventilaciones en los niños grandes, y con los 2 dedos, esa es la recomendación para los lactantes, ¿tá? Si somos más de uno de los que estamos en la escena, uno activa a través del celular la llamada a la unidad de emergencia móvil y el otro inicia inmediatamente la reanimación cardiopulmonar. Entonces, un poco recopilando, siempre empezamos por escena segura, identificamos si el niño responde, cómo respira, o sea, si está en situación, identificar rápidamente el paro cardiorrespiratorio, iniciar la reanimación y activar el sistema de emergencia. Eso tiene que venir junto, casi al mismo tiempo, es muy importante. Entonces, volvamos a la situación de paro, veamos cuál es la secuencia de la reanimación en la pediatría, que se inicia en la C, con el masaje cardíaco externo de alta calidad, con permeabilizar la vía aérea en segundo lugar y con asistir la ventilación en tercero, pero que no se puede demorar, hay que introducirlo rápidamente. Así que en el soporte vital básico vamos a seguir la secuencia del C a B, que si hay un solo reanimador, 30 compresiones y 2 ventilaciones. Si son 2 reanimadores, la relación es 15-2. Y hay que intentar que las interrupciones duren menos de 10 segundos. Esto es muy importante. Se insiste con la importancia de que la RCP sea de alta calidad para lograr mejores resultados, y ese es un punto importante. Permeabilizar la vía aérea implica inclinar la cabeza y elevar el mentón. En el caso que se sospeche traumatismo o que en la escena haya posibilidad de traumatismo, de lesión potencial raquiomedular, en principio esa maniobra estaría contraindicada o limitada y tendríamos que elegir de primera línea la tracción de la mandíbula.
¿Cuáles serían los 5 puntos más importantes que ustedes van a practicar en el taller que hacen que un masaje cardíaco externo sea de alta calidad? Primero, la frecuencia. Tenemos que lograr que la frecuencia nunca sea menor de 100, acercándonos a los 120, sobre todo si son niños pequeños, si son lactantes, 120 compresiones por minuto. La profundidad de las compresiones es importante, se dice que debe ser 1/3 del diámetro del anteroposterior, que se correlaciona con 4 o 5 centímetros en los niños y 5 a 6 como los adolescentes, como los adultos, y algo menos, 2 o 3 centímetros en los lactantes. La expansión total entre las compresiones, esto es uno de los puntos que en los últimos años se le ha dado más trascendencia, como ustedes ven en la imagen, la compresión con el talón de la mano, que es lo que ustedes van a aprender en el taller. Debemos lograr que pueda expandirse, relajarse totalmente el tórax, y eso tiene que ver con la posibilidad de permitir, por un lado, el retorno cardíaco y la posibilidad de la perfusión miocárdica, que es tan importante para volver a la circulación espontánea. Lo otro, y otra vez que se insiste, es en minimizar las interrupciones y evitar la hiperventilación cuando nosotros vamos a hacer esa alternancia entre el masaje y la ventilación, mientras que no tengamos un dispositivo avanzado de la vía aérea, como ustedes van a ver, que tenemos que alternarnos hasta el momento que llegue un dispositivo y ahí sí podemos ventilar en forma independiente. No importa si estamos en la primera fase o en la segunda, hay que evitar hiperventilar. La hiperventilación va a tener un número de recomendado de ventilaciones, que van a ver que va a ser 20 por minuto, y que tenemos que evitar hiperventilar porque eso va a comprometer el retorno sanguíneo, al igual que no permitir la expansión total de las compresiones. Como ven aquí, ¿tá? Necesitamos la decompresión para poder permitir el llenado diastólico del corazón y mejorar la perfusión miocárdica. Cuando somos un único reanimador, la técnica de masaje cardíaco externo en los lactantes es con 2 dedos, es por debajo, es a nivel de la línea mamilar, por debajo de esa línea a nivel esternal, siguiendo esa frecuencia de 120 en el lactante, ¿no? Como ritmo. Van a ver que esta tarea, ese lugar en la reanimación es bastante cansador, por eso se recomienda que nosotros tengamos que alternar en la reanimación para hacerlo adecuadamente. Cuando somos 2 reanimadores, podemos hacer la técnica que ha demostrado tener mejor resultado, que es la técnica del abrazo con 2 pulgares. Esta técnica, ambas son bien distintas a lo que es el masaje cardíaco en los pacientes adultos, abrazando el tórax del niño y con ambos pulgares en el mismo lugar que cuando trabajamos con 2 dedos, haciendo un masaje a esa frecuencia que dijimos que era tan importante lograr. Si ustedes miran la imagen, cuando uno va a empezar el masaje cardíaco externo, el niño tiene que estar en una superficie dura, en una superficie plana. Nosotros inmediatamente posicionamos al niño tratando de dejar la cabeza en una posición neutra y como dijimos, y se inicia con el masaje, ¿verdad? Vamos a hacerlo con 2 dedos porque nos vamos a tener que colocar a un lado del niño, vamos a tener que hacer el masaje e interrumpirlo para ventilar cuando estamos solos, distintos cuando somos 2, porque uno se va a encargar exclusivamente del masaje y otro exclusivamente de la ventilación. Estas recomendaciones de esta técnica también están incluidas en esta guía. Si nosotros estamos en el ámbito extrahospitalario, se recomienda que el que se encargue de la vía aérea lo haga a través de bolsa máscara, ventilando con bolsa máscara. Como van a ver más adelante, ese dispositivo salva vidas, por eso es tan importante que se entrenen en el taller cómo hacer una buena ventilación bolsa máscara. Y en este caso, si observan las manos en la imagen, el que está encargado del masaje está envolviendo el tórax del niño para hacer el masaje con ambos pulgares,
y la otra persona se coloca detrás de la cabeza del niño con una buena posición, abriendo la vía aérea con determinada posición de las manos que ustedes ahora van a ver, para poder hacer ventilar en forma alternada con la ventilación. Cuando hacemos masaje en niños más grandes, fuera de la edad del lactante, vamos a utilizar ambas manos, con la mano diestra contra el tórax y la otra por encima, como ustedes aprendieron en los pacientes adultos, teniendo una técnica especial que van a aprender en el taller, y cuando hay niños más pequeños, alcanza con que lo hagan con una sola mano. Son recomendaciones de la guía, y también se hace mención que aún en los lactantes, si nosotros utilizamos la maniobra de los 2 dedos, pero no logramos poder comprimir, o sea, las compresiones no alcanzan para deprimir el tórax en la medida que es recomendado, o sea, porque bueno, hay lactantes que son niños un poquito más grandes y que nos puede costar solamente con la presión de los pulgares, también se recomienda que podemos utilizar una mano para lograr, manteniendo la frecuencia alta, ¿no? Por encima de 100 siempre, cercana al 120 en el lactantes, para lograr la compresión necesaria. Eh, Hablamos ya algo de lo que es el desfibrilador externo automático. Nosotros sabemos que ustedes lo conocen porque se le da gran significancia en la RCP de los adultos. Sepan que en los niños también tiene su lugar. Está destinado a identificar rápidamente ritmos desfibrilables. Se puede utilizar a todas las edades. Cuando nosotros estamos asistiendo a niños en paro en menores de 8 años, se prefiere utilizar aquellos DEAs que tienen atenuador de descarga, ¿no? Siempre se recomienda en el ámbito prehospitalario o cualquiera que tenga disponible un DEA poderlo detectar el ritmo lo antes posible. Eso también es una recomendación para los niños, y tratar de, una vez que uno identificó si hay un ritmo desfibrilable, realizar la descarga que corresponde e inmediatamente retomar el masaje, lo que se conoce como el RCP, porque uno a veces tiene la tendencia a chequear el ritmo y eso no es lo que dicen las guías. Se hace la descarga, se finaliza la descarga, se retoma el masaje y recién después de 2 minutos ahí se chequea cuál es el pulso. Las recomendaciones dicen, como dijimos nosotros al inicio, de que puede utilizar, lo ideal es tener un atenuador de energía, pero que puede utilizarse si nosotros no disponemos cualquier DEA a cualquiera de las edades de la vida, y por supuesto si tenemos un desfibrilador manual, mejor. Permeabilizar la vía aérea es un punto importante. Miren cuál es la técnica que se utiliza, que se llama la maniobra frente-mentón. Lo que hace, se inclina la cabeza y se levanta el mentón, lo que se conoce como posición de olfateo, que permite que haya una apertura bucal. Si observamos que hay un cuerpo extraño, tenemos que retirarlo rápidamente, y si tenemos la posibilidad de aspirar secreciones bucofaringe, que muchas veces eso es lo que determina la obstrucción de la vía aérea, también lo tenemos que hacer. Tengan en cuenta, ¿no?, que esta es alinear los ejes del paciente, que a veces implica colocar algo debajo, que puede ser un rollito, una toalla, bueno, distintas cosas que nosotros, artilugios que podamos utilizar para hacer que esos ejes queden alineados. Los lactantes tienen algunas características especiales. Su occipucio es bien prominente, la cabeza suele ser más grande, ¿no? Esta es la posición correcta, aquí está muy hiperextendido, y en este caso está flexionado, ¿no? Es muy importante que ustedes logren mirar al niño desde un lado, costado, porque hay que establecer una alineación entre los ejes para que permita que ingrese el aire. Tener en cuenta que hay características anatómicas de la vía aérea de los niños: la lengua grande en relación a la cavidad oral, la epiglotis está a nivel del AC1 y se sobrepone al paladar blando. Miren qué distinto que es el adulto que el niño. El ángulo entre la base de la lengua y el espacio glótico es muy reducido, la epiglotis es larga, blanda y tiene forma de omega. Eso se visualiza cuando uno
se introduce con el laringoscopio y el occipucio, como dijimos, es más prominente que en el lactante. Hay características también funcionales de la vía aérea que son propias de la edad pediátrica. Los lactantes son respiradores nasales obligados hasta los 6 meses y es característico que cuando hay una pérdida del tono, que puede ser un niño, por ejemplo, con un estatus epiléptico, la depresión de conciencia, un niño como en el caso que estamos conversando ahora, niño en situación de paro, la lengua se desplaza en sentido posterior, esa lengua grande que dijimos que tiene el niño, y obstruye la vía aérea. Por eso, solo posicionando al niño, logramos desobstruir, abrir la vía aérea. Tengan en cuenta, esta es una regla o una recomendación rápida, que si ustedes logran alinear el pabellón, el extremo del pabellón auricular, con el extremo superior del manubrio, del esternón, en una línea recta, eso determina que la vía aérea esté permeable. Cuando hay sospecha de trauma, la maniobra frente-mentón no podemos realizarla, se recomienda la tracción de la mandíbula, como se observa, esta es la técnica, ustedes la van a aprender en el taller, ¿no? Y también está incluido dentro de las recomendaciones que esa es la maniobra que debe ser realizada. También aclara, y esto es importante destacarlo, de que cuando aún sospechando posibilidad de injuria espinal y de lesión cervical, cuando nosotros no podemos abrir la vía aérea, dado que tiene una gran prioridad, que podamos tener una vía aérea permeable, si nosotros no pudimos con la tracción de la mandíbula, tenemos que hacer la maniobra frente-mentón. Si estamos en la soporte vital básico, aún no ha llegado ningún dispositivo para ventilar al niño, la ventilación siempre se recomienda entre 20, nunca menos de 20, y acercándonos a 30 ventilaciones cuanto más pequeño es el niño por minuto, ¿tá? Y si estamos en el soporte vital básico, vamos a hacer boca a boca en el niño más grande y boca a nariz en el lactante. Recordar que el paro cardiorrespiratorio por asfixia, o sea, por el respiratorio o cardiorrespiratorio, es mucho más común que el paro cardíaco primario, ¿tá? Como en los adultos, por lo cual la ventilación eficaz es uno de los principales recomendaciones y diferencias de la edad pediátrica durante la reanimación. Tener en cuenta que si nosotros estamos a nivel en el escenario hospitalario y estamos en un área de reanimación, existen lugares donde cada uno de los integrantes del equipo de salud responsable de la resucitación del paciente debe ubicarse, sabiendo que el que se va a encargar de la vía aérea va a estar detrás de la cabecera del niño, el que va a hacer compresiones muchas veces va cambiando, ¿tá? Habitualmente hace 3 ciclos de 2 minutos y si el paciente sigue en paro, tiene que cambiar con alguien va a controlar los tiempos, alguien se va a encargar de registrar el pulso y de hacer las descargas si son necesarias, y alguien va a estar manejando los fármacos, el exceso vascular y las drogas. Como verán, habitualmente y clásicamente se recomendan 5 integrantes del equipo de salud para hacer una reanimación lo más efectiva posible, donde por supuesto no somos todos médicos, el personal de enfermería es muy importante, pero bueno, en el año 2020 hubo algunos cambios, como por ejemplo, y se hicieron recomendaciones en nuestro departamento de emergencia para asistir la resucitación de un niño en paro en época de pandemia, donde una de las prioridades era proteger el equipo de salud, el vestirse completamente, así como restringir el número de integrantes para asistir y hacer las maniobras de resucitación. Bueno, a continuación, la profesora adjunta Soledad Tórtora continuará con lo que viene, que es la vía y los algoritmos de paro. Los esperamos entonces en los talleres hasta resultados útiles. ¿Cómo están? Siguiendo con el ABCD en lo que es la reanimación avanzada, como vieron hasta ahora con Patricia, dijimos que teníamos que permeabilizar la vía aérea y vamos a tener que hacer una vía aérea avanzada, que significa poder instrumentarla porque ya vamos a tener materiales.
¿tá? Vamos a tener que permeabilizar la vía aérea, como vimos hasta ahora, aspirar secreciones, siempre es bien importante tener una sonda de grueso calibre, sobre todo, como hablábamos, de que muchas de las causas de paro en los niños pueden ser trauma, lesiones que pueden haber en la cavidad orofaringea, restos, sangre, piezas dentarias, entonces aspirar con las sondas más gruesas que tenemos. Se va a hacer una preoxigeración con ventilación con bolsa máscara, que van a ver que es bien importante y que en los algoritmos nuevos es la recomendación en la asistencia de la vía aérea, aunque sea avanzada, prehospitalaria, se recomienda hacer ventilación bolsa máscara si no hay alguien en el equipo muy avesado en hacer una intubación orotraqueal rápida. Después vamos a proceder a la intubación orotraqueal, que ahora vamos a ver qué material contamos, y luego vamos a continuar con la ventilación bolsa tubo. Esto es para mostrarles las ondas de aspiración, como les veníamos comentando. Y otro de los instrumentos que podemos tener para permeabilizar la vía aérea son las cánulas orofaringias, que las pueden conocer como cánula de Mayo o cánula de Guedel, que lo que hacen es poder mantener permeable la vía aérea separando la lengua y el piso de la boca de la pared posterior de la faringe. Como ven, hay varios tamaños, quizá conozcan las más grandes de adultos, pero vean también que hay tamaños para niños, que en la edad pediátrica tenemos que tenerlas todas, porque un adolescente y un adulto pueden usar el mismo tamaño de cánula orofaringea, y sepan que se miden desde los incisivos hasta el trago. ¿Tá? Cosas importantes para tener en cuenta, obviamente no en un paciente en paro, que no va a tener estas contraindicaciones, excepto las fracturas y las lesiones graves de las partes blandas, pero en niños que están con deterioro de conciencia, una de las contraindicaciones es que tengan reflejo nauseoso presente. Esta pinza, que es la pinza de McGill, es bien importante para retirar cuerpos extraños que estén obstruyendo la vía aérea y que no sean alcanzables o visibles, que lo podemos hacer bajo laringoscopía, que cuando hablemos ahora de obstrucción por cuerpo extraño lo vamos a comentar. Luego vamos a tener que hacer la ventilación bolsa máscara. Como ven, es bien importante elegir una máscara adecuada a la cara del niño, que acá tienen como debe ser, tiene que ir desde el puente nasal hasta el mentón, y tiene que lograr ocluir en forma adecuada y coaptar bien para que no fugue aire, ¿sí? Las bolsas son todas similares, tienen una bolsa autoinflable, el reservorio de oxígeno, la toma de oxígeno, que siempre tenemos que ver que esté bien conectada, tiene una válvula unidireccional, y acá se coloca la mascarilla o se puede colocar directamente al tubo endotraqueal, a la sonda endotraqueal, que van a ver que todas las conexiones son universales, ¿sí? Bien, esto es lo que les comentaba, la evidencia que en el escenario prehospitalario es bien razonable utilizar la ventilación bolsa máscara antes de la intubación orotraqueal. Bien, como ven, hay dispositivos de diferentes tamaños y de diferente litraje para usar en las diferentes edades pediátricas. Sepan que si solo tenemos una, las bolsas grandes nos sirven para todas las edades, aunque no la vayamos a comprimir completamente, porque depende de la cantidad de mililitros que lleve de aire ese paciente, pero las bolsas pequeñas solo nos sirven para lactantes pequeñitos, ¿tá? Menores de 6 meses. Bien, es importante lograr coaptar bien la máscara al rostro del paciente, como les decía. Lo que se describe es la maniobra de la C y la E. La C es la que apoya la máscara y la mantiene comprimiendo contra las estructuras del rostro, y la E es la que permeabiliza y mantiene en posición la vía aérea. Es bien importante que con los dedos siempre estén apoyadas sobre relieves óseos y nunca sobre las partes blandas del cuello, porque podemos comprimir la vía aérea. Cuando tenemos dos operadores, hay veces que es difícil coaptar la máscara, y es bien oportuno, si nos da el personal, que lo hagamos entre dos personas, una coapta la máscara y la otra comprime la bolsa. Bien, entonces esto es algo que cambió, el número de ventilaciones que cambió en estas guías 2020, ¿tá? Que ahora lo razonable es hacer entre 20 y 30 respiraciones por minuto. Mientras no tengamos un dispositivo avanzado de vía aérea, todavía tenemos que seguirnos coordinando con el masaje. Van a ser 2 ventilaciones con 15 compresiones.
Cuando el paciente ya tiene un dispositivo avanzado de vía aérea, se independiza la vía aérea del masaje, el masaje va a ir a una frecuencia de 100 a 120 por minuto y la vía aérea va a ir haciendo entre 20 y 30 ventilaciones por minuto. Cuanto más pequeño es el niño, más nos acercamos a 30, cuanto más grande es el niño, más nos acercamos a 20 ventilaciones por minuto. ¿Ah? Podemos tener problemas con la ventilación, que queramos ventilar al paciente y no sea efectivo. La efectividad de la ventilación la vamos a ver logrando que el tórax se mueva, que logramos que el tórax se expanda en forma simétrica. Podemos tener la posibilidad de realizar una saturometría, pero no siempre es posible tener registro. Entonces, cuando el tórax no expande en forma adecuada, tenemos que ver cuál de estos problemas podemos tener. Nos puede estar fugando aire, que tengamos la máscara mal colocada, que se nos haya corrido, que la máscara no sea adecuada al tamaño del niño. Entonces tenemos que mejorar el tamaño de la máscara y mejorar la fijación para solucionarlo. Nos puede pasar que el tórax no expanda, que pensemos que la máscara es adecuada, está bien coaptada, y el tórax no expande. Hay que reposicionar la vía aérea, ver si no hay una obstrucción y reevaluar esas partes antes de volver a verificar si el tórax expande o no. Puede pasar que no tengamos una mejora de la saturación o de la coloración. Bueno, siempre chequear que el oxígeno esté conectado, que aunque parezca algo muy simple, a veces nos pasa que no se conectó bien, o se desconectó, o se salió. Y poder verificar que los dos hemitórax haya entrada de aire, porque uno de los problemas que podemos tener es que tengamos una fuga aérea, un neumotórax, un hemotórax, sobre todo en contexto de trauma. Y hay que aplicar la mínima presión que logre expandir el tórax, porque como dijimos hoy, no podemos hiperventilar y hay que evitar la sobredistensión gástrica. Para realizar la maniobra de intubación orotraqueal siempre tenemos que tener todas estas cosas que están acá en la lista disponibles: una fuente de oxígeno, un aspirador, la mascarilla facial adecuada para el niño. Hay que siempre tener más de un tamaño de mascarilla, porque si bien hay recomendaciones por edades, no todos los rostros de los niños son iguales, entonces tenemos que tener siempre más de una para ir probando. La bolsa autoinflable, los laringoscopios probados con diferentes número de pala, probada la luz, probada las pilas, tener sondas endotraqueales diferentes, que ahora vamos a ver cómo se eligen para cada niño, pero siempre tener una más y una menos de la que le corresponde a ese niño. Podemos necesitar un fiador o un tutor que se coloca por dentro de la sonda endotraqueal para que sea más fácil la maniobra de intubación, cintas o leuco para poder fijar el tubo endotraqueal, guantes estériles, la protección personal del personal de salud, y tener que tener un plan para si tenemos una vía aérea difícil, que ahora vamos a ver qué opciones tenemos. Como ven, las sondas endotraqueales en los niños van a ver que tenemos tamaños de sondas desde recién nacidos hasta adolescentes que quizá les lleve la misma sonda endotraqueal que un adulto. Hay varias reglas para calcular la sonda endotraqueal de los niños. La más simple es la regla del meñique, que el meñique del niño se corresponde al diámetro interno de la tráquea, o sea que podemos comparar la sonda endotraqueal con el meñique del niño. Cuando los niños son mayores de 2 años nos sirve esta regla, que es la edad en años del niño, dividido 4 más 4. O si no, tenemos las cintas de reanimación, que es lo más fácil, que ahora les mostramos cómo se usan. Y saber que hay que introducir la sonda endotraqueal el diámetro del tubo que utilicemos por 3. Por ejemplo, si vamos a usar una sonda endotraqueal número 3, vamos a saber que tenemos que introducirla 9 centímetros. ¿Cómo medimos esos 9 centímetros? Tiene que estar el número 9 a nivel de los incisivos. ¿Tá? Esa es la forma de saber que está 9 centímetros introducida en la vía aérea. Como ven acá, las palas del laringoscopio hay de diferentes tamaños y de diferentes tipos. Si miran, acá hay una pala recta, acá hay palas que son curvas. Lo recomendado es, las palas rectas son mejores en niños menores de 2 años por las características de la vía aérea, y las palas curvas en niños mayores de 2 años. Lo que está recomendado en las situaciones de paro, sobre todo en lo que es la emergencia y el traslado y la urgencia prehospitalaria, es utilizar sondas endotraqueales con balón, porque son más seguras, porque fugan menos y porque tenemos menos riesgo de que se salgan.
¿tá? Estas son lo que les comentaba de las guías de reanimación. Hay varias ediciones. Esta es la guía que se hizo en nuestro país, en nuestro departamento de emergencia, y se usan como un tallímetro para ver la talla de los niños. Se coloca la cinta en la marca en la cabeza del niño y se extiende hasta el talón. Y donde está el talón, ven, en este niño sería la región celestita. Si ustedes saben en la guía, ahí mismo tienen las dosis de las drogas calculadas, el tamaño de sonda endotraqueal que le toca, el tamaño de pala del laringoscopio que le toca y mucha información que les es útil rápidamente. Esto es una forma bien segura de no hacer cuentas, de no equivocarse. ¿Qué pasa con la vía aérea difícil? Que quizás no podamos lograr hacer una intubación endotraqueal en un niño. Bueno, tenemos dispositivos que son más simples de colocar, que se pueden colocar a ciegas, que no es necesario hacer la laringoscopía, que son la mascarilla laringea o el IGEL. Como ven, son dispositivos que están fenestrados de un lado, ¿ah? Que se colocan a ciegas, como si uno tomara un lápiz y lo va colocando en la vía aérea, hasta que hace tope, como está acá, y que tienen un extremo, que es el que está fenestrado, que es el que se direcciona hacia la vía aérea, y una parte más convexa, que es que bloquea la vía digestiva. Lo que permite es una entrada de aire y que el contenido gástrico no salga. No es un sello hermético, pero nos puede ayudar a ventilar de una forma eficiente al paciente hasta que se pueda conseguir una vía aérea definitiva. Volviendo a la C, hoy Patricia les mostraba las diferentes situaciones de paro en los niños, que el diagnóstico eléctrico es muy importante y ahora vamos a ver por qué. Entonces, hay que saber que la monitorización precoz es bien importante para tomar decisiones en lo que es la reanimación avanzada, ¿tá? Lo mejor es poder rápidamente monitorizar con el desfibrilador para poder tomar conductas rápidas. Luego, el paciente sí va a tener que quedar monitorizado con el mismo desfibrilador o con un monitor multiparamétrico. Vamos a ver, este es el algoritmo de paro, que nosotros vamos a empezar por acá, que es lo que vinimos charlando hasta ahora. Reconocer el paro, reconocer la escena segura, comenzar la ventilación bolsa-máscara y el masaje cardíaco de calidad, y rápidamente hay que colocar el monitor. ¿Por qué? Porque es lo que nos va a definir si nos vamos por este camino o por este camino. ¿Y qué es lo que nos define qué tipo de ritmo tenemos? Si es un ritmo desfibrilable, como vieron hoy, o es un ritmo no desfibrilable. Vamos a ir analizando por partes este algoritmo. Retomando los ritmos de paro que vieron recién con Patricia, teníamos los ritmos no defibrilables, como son la sistolía o la bradicardia extrema, que es lo que sucede antes de tener la sistolía, y la actividad eléctrica sin pulso. Estos son los ritmos no defibrilables, y después tenemos los defibrilables, como son la fibrilación ventricular y la taquicardia ventricular sin pulso. Entonces, si nos vamos al extremo izquierdo del algoritmo, ritmo desfibrilable sí, alguno de estos dos, lo primero que hay que hacer es administrar una descarga. ¿Cómo vamos a administrar una descarga? Con un monitor desfibrilador. Sepan que tienen todos los monitores desfibriladores, son similares, todos tienen las mismas cosas, digamos, los mismos botones, las mismas particularidades, pero tienen diseños distintos. Sepan, por ejemplo, que todos tienen palas pediátricas o palas más que nada para lactantes o niños de primera infancia pequeñitos. Si miran, esto sería una pala de las que usaríamos en un niño grande, un escolar grande o en un adulto, y esta es la que usamos en los pequeñitos, que son palas que se sacan, que se desmontan. Todos los desfibriladores en algún lado tienen cómo desmontar las palas, ¿tá? Es bien importante cuando empezamos a trabajar en algún lugar, conocer el desfibrilador que tenemos, el modelo que tenemos y dónde están todas estas cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer cuando tenemos un ritmo que es desfibrilable es administrar una descarga con el desfibrilador, ¿sí? ¿Por qué es que se administra la descarga? Por esto que tienen ahí, porque va a ir disminuyendo tanto la descarga como después empezar rápidamente los fármacos, ahora los vamos a ir, va a disminuir el umbral para poder otra vez, para que el paciente otra vez se pueda volver a fibrilar. Digamos que lo que nos acerca es a que el paciente retorne a la circulación espontánea.
Entonces, lo primero que vamos a hacer es administrar una descarga. ¿Cómo administramos la descarga? ¿Cuál es la dosis de descarga? Es entre 2 y 4 joules kilo. ¿Cómo vamos a empezar? Con 2 joules por kilo y vamos a ir aumentando en la medida que tengamos que hacer otra descarga, que ahora vamos a ver cómo se camina por el algoritmo. ¿Hasta cuánto vamos a aumentar el voltaje de la descarga que vamos a administrar? Hasta 10 joules por kilo, o lo equivalente a la dosis del adulto. Entonces dijimos que lo primero que hacemos es administrar una descarga e inmediatamente que damos la descarga no volvemos a chequear ritmo, sino que vamos a iniciar, como dice acá, un ciclo de compresiones y ventilación de 2 minutos. Durante este ciclo que estamos haciendo masaje y ventilación, tenemos que ir pensando en colocar un acceso vascular. ¿Sí? ¿Qué acceso vascular vamos a colocar? El que podamos colocar más rápido. ¿Está? ¿Por qué necesitamos colocar el acceso vascular? Porque después de los 2 minutos, cuando volvamos a rechequear ritmo, otra vez nos vamos a parar en la misma decisión, si el ritmo es desfibrilable o no. Si volvemos a tener un paciente que sigue en paro y con un ritmo desfibrilable, vamos a tener que administrar la segunda descarga, que acá es donde yo les mencionaba que vamos a duplicar los joules que vamos a usar, y ya se introducen las drogas. ¿Tá? Que en este caso la droga de la reanimación, la primera que utilizamos es la adrenalina. ¿Sí? Y otra cosa que hay que ir considerando acá es si vamos consiguiendo una vía aérea avanzada si es que todavía no la tenemos. ¿Sí? Consiguiendo la vía aérea avanzada, lo que les mencionaba hoy, vamos a hacer la ventilación por un lado y el masaje cardíaco por el otro, no se necesita coordinar. El masaje va a ir a 100 a 120 compresiones por minuto sin detenerse y la ventilación entre 20 y 30 respiraciones por minuto sin detenerse. Acceso vascular, ¿cuál? El más rápido que consigamos. Puede ser un acceso vascular periférico, acceso venoso periférico o un acceso vascular intraóseo. Los dispositivos que hay para acceso vascular intraóseo están los semiautomáticos y los automáticos, ambos dos están disponibles en nuestro país. Hay que saber en donde les toque trabajar si hay o no de estos dispositivos o hay manuales que ahora se los muestro, y en el caso de que haya alguno de los automáticos o semiautomáticos, saber cómo funciona. ¿Sí? Saber que el acceso vascular periférico, la vía venosa periférica, lo más fácil es colocarla en miembros superiores, ¿sí? Pero que si no la podemos obtener, y sobre todo en lo que es la reanimación prehospitalaria, se recomienda colocar un acceso vascular intraóseo rápidamente. En lo que es reanimación prehospitalaria es el acceso vascular de elección para el paro. ¿Dónde se coloca el acceso intraóseo? En niños, en lugar de elección, el primero es a nivel de la tibia proximal, lo que se repera es la tuberosidad anterior de la tibia y se coloca 1 centímetro hacia abajo, 1 o 2 centímetros hacia abajo y 1 o 2 centímetros medial al paciente. Si no podemos colocarlo en la tibia proximal, nos vamos a ir a la tibia distal, se va a topografiar el maléolo interno y se coloca 2 centímetros por encima del maléolo interno. Y en caso de no poder colocarlo en miembros inferiores, que además de serlo en lugar de elección, también son el lugar de elección en el paro, porque no interferimos con el masaje, nos vamos a ir al húmero proximal. ¿Sí? Estos son los dispositivos que hay disponibles en Uruguay, estos son los manuales que les mencionaba. Estos son más difíciles de colocar porque dependen de la fuerza que tenga el operador, y los dispositivos semiautomáticos como el BIG o el ZIO. No voy a entrar en explicarles bien cómo funcionan porque esto lo van a ver, van a tener oportunidad de hacerlo en los talleres cuando les toque concurrir a realizarlos. Bien. Entonces, si seguimos avanzando en lo que era el algoritmo de paro, dijimos que si el ritmo era desfibrilable íbamos a desfibrilar, hacer reanimación de calidad 2 minutos, ir consiguiendo un acceso vascular, el más rápido que consigamos. A los 2 minutos vamos a rechequear el ritmo, si es desfibrilable vamos a administrar una segunda descarga al doble que la anterior, y vamos a hacer la primer dosis de adrenalina, mientras seguimos con el masaje y la ventilación 2 minutos más, y vamos a volver a chequear el ritmo y otra vez si es desfibrilable
vamos a administrar otra descarga y acá sí vamos a cambiar, vamos a introducir otras drogas que son la miodarona o la lidocaína, que acá tienen las dosis. Una cosa que tienen que saber que es bien importante, que las dosis no hay por qué saberlas de memoria, están en todos los algoritmos y las tienen en las guías de reanimación. Aprender dosis de memoria y calcularlas de memoria en situaciones de emergencia siempre nos pueden inducir a error, o sea que arriesgamos al paciente, entonces siempre hay que chequearlas en el momento. ¿Qué pasa? Veníamos de este lado del algoritmo, ¿no? ¿Qué pasa si cuando hicimos el diagnóstico de paro y pusimos el monitor, nos encontramos con que el ritmo no es desfibrilable, es una sistolía o es una actividad eléctrica sin pulso? Lo primero que vamos a hacer es colocar el acceso vascular con las mismas características que mencionamos recién y vamos a utilizar la adrenalina, que es la primera droga que se usa en el paro. Vieron que acá hay un cartelito que dice ASAP, la adrenalina. Eso es as soon as possible, que quiere decir lo más rápido que se pueda. ¿Sí? Esta es la dosis de adrenalina que hay que utilizar, que es 0,01 miligramos kilos por dosis. Se hace en bolo, el máximo es 1 miligramo. ¿tá? ¿Y cómo se prepara para que sea más fácil de administrar la adrenalina? Se prepara 1 miligramo de adrenalina, se lleva a 9 centímetros con suero fisiológico y de esa dilución se administran 0,1 centímetro por kilo de peso del paciente. ¿Tá? Entonces, si el paciente tiene un ritmo que no es desfibrilable, vamos a administrar la adrenalina y vamos a hacer un ciclo completo de RCP. ¿tá? Masaje y ventilación. Mientras hacemos este ciclo, las mismas consideraciones que para el otro ritmo. Vamos pensando en hacer una vía aérea definitiva y preparando la próxima dosis de adrenalina y teniendo preparado el monitor para cuando volvamos a rechequear el ritmo, ver cómo seguimos. ¿tá? Cuando se vuelve a rechequear el ritmo, otra vez hay que hacer el mismo razonamiento. ¿Es desfibrilable o no es desfibrilable? Si no es desfibrilable, seguimos en esta columna. Si es desfibrilable, nos iríamos al otro lado del algoritmo y tendríamos que administrar una descarga y seguir los pasos del ritmo desfibrilable. ¿Sí? ¿Qué pasa con los ritmos? Les he mostrado una cosita antes. ¿Qué pasa cuando los ritmos siguen siendo no desfibrilables? Siempre hay que buscar las causas reversibles. ¿Sí? Cuando buscamos las causas reversibles, ahora van a ver que hablamos de las H y las T, que ahora se las voy a mostrar, que hay que irlas pensando. ¿Sí? Hipoxia, hipovolemia, tóxicos, todas esas hay que irlas pensando. Hay algunos fármacos, como son el bicarbonato, el gluconato de calcio, que antes se utilizaban sistemáticamente cuando un paciente no salía del paro. La recomendación actual en las guías 2020 es que ni el bicarbonato ni el gluconato de calcio se utilizan desde el principio, se utilizan en todos los pacientes. No, se utilizan al principio si nosotros sospechamos que pueden estar interviniendo en la causa de paro. Por ejemplo, es un paciente que vino porque se intoxicó con calcio antagonistas, por ejemplo. Sabemos que es un lactante pequeño que tomó los fármacos de los papás, de los abuelos que toman esos fármacos. Bueno, ahí sí se colocaría el gluconato de calcio desde el principio, porque pensamos, sospechamos que parte de la causa de esto puede ser ese déficit de calcio. ¿tá? Lo mismo si pensamos que puede haber una acidosis severa. Bueno, ahí sí podríamos poner el bicarbonato. Si no, no se utilizan de forma sistemática. ¿tá? ¿Cuáles son las causas reversibles que tenemos que pensar en los paros? Las tenemos que pensar en todos los pacientes que tienen un paro que estamos reanimando en forma correcta y el paciente no sale. ¿ah? ¿Cuáles son? Los llamamos las H y las T. ¿Cuáles son las H? Hipovolemia, hipoxia, las disbionías, hipopotasemia, hiperpotasemia, hipotermia. Saber que en el contexto de trauma la hipovolemia, que puede ser por pérdida de sangre, y la hipotermia juegan un papel bien importante. Y las otras son las T. ¿Cuáles son las T? Los tóxicos, el tamponamiento cardíaco, el neumotórax a tensión, y después están descritas la trombosis coronaria y la trombosis pulmonar, que eso van a ver que es más frecuente en los adultos, no tan frecuente en los niños. ¿Está?
¿Cómo controlamos que el RCP sea efectivo? Vamos a tener que cada 2 minutos, vieron que el algoritmo siempre manda rechequear cada 2 minutos. Cada 2 minutos se rechequea el binomio, tanto el paciente como el monitor. No solo vamos a chequear el ritmo, sino que hay que chequear si volvió el pulso. ¿Qué pulso? Pulsos centrales, como siempre en los paros. Si volvieron los pulsos, si hay un cambio en la coloración o el paciente sigue cianótico, si retomó algo de reactividad, si retoma algo de respiración espontánea. ¿Tá? Hay que controlar la intubación. Hay una mnemotecnia que se llama DOPE, que hay que ver si ustedes ventilan, hacen ventilación con la bolsa de reanimación y el tubo endotraqueal, ver que cada vez que comprimimos la bolsa haya entrada de aire en los dos hemitórax. Si eso no sucede, hay que chequear. ¿Qué pasó? ¿Se desplazó el tubo? ¿Se salió? ¿Se desconectó? Hay una obstrucción de la vía aérea, estás tapado por secreciones, por sangre, por cuerpo extraño. Hay un neumotórax, un hemoneumotórax. Hay un problema en el equipo, se nos desconectó el oxígeno, está pinchada la bolsa. Todas esas cosas hay que controlarlas. Y algo que no es menos importante en la reanimación es la presencia de la familia, que como ven está acá, todas con nivel de evidencia 1, recomendada la presencia de la familia durante la reanimación. Es algo que los equipos de salud se tienen que acostumbrar, es un derecho tanto de las familias como de los niños que estén presentes sus familiares durante la reanimación. Es obligación de los profesionales de la salud ofrecer a la familia ser partícipe, está más que estudiado y hay evidencia sólida disponible de que para las familias, independientemente del resultado de la reanimación, es mejor hasta para hacer el duelo a poder haber participado o estado presentes en la reanimación de sus niños. No significa con esto que sea una obligación, pero sí es una obligación nuestra como equipo de salud ofrecer a la familia estar. Después la familia puede elegir no querer estar presente y eso sí es un derecho de las familias. Esto es un detalle para que tengan en cuenta lo que es la reanimación, el paro en el contexto de un paciente politraumatizado, que como vieron hoy al principio cuando Patricia les estaba mencionando las causas de paro en los niños, las lesiones ocupan un lugar bien importante en la mortalidad y en el paro en los niños. Sepan que cuando el paro es en el contexto de trauma, la C también implica poder corregir hemorragias cataclísmicas o hemorragias exsanguinantes. ¿Tá? Y es bien importante frenar el sangrado antes, como uno de los pasos iniciales, junto con la C, junto con el masaje. ¿Tá? Otra cosa que es bien importante cuando el paro es en el contexto de trauma es acordarse rápidamente de las H y las T, porque la hipovolemia por hemorragia, la hipotermia, el hemoneumotórax pueden estar jugando un papel importante en la causa de paro de esos niños y va a haber que ir a resolverlo rápido. Poder corregir la hipovolemia, poder ir a drenar un hemitórax o ir a drenar el pericardio, ¿sí? Bien, y que puede ser una de las causas de una toracotomía de resucitación en la urgencia. ¿Tá? ¿Qué pasa si el paciente vuelve a la circulación espontánea? ¿Qué es lo que estamos esperando? Bueno, cosas importantes. La reanimación que nosotros llamamos cardiopulmonar es cardiopulmonar y cerebral. Nosotros necesitamos que el cerebro sufra la hipoxia lo menos posible porque va a ser el gran responsable de las secuelas que pueda tener ese paciente. ¿Qué les pasa a los pacientes post-paro? Tienen lo que se llama síndrome post-RCP, post-resucitación, que pueden tener lesión encefálica, disfunción miocárdica, isquemia. Eso lo van a tener por lo que pasó. Lo que tenemos que hacer es controlarla y que sea lo menor posible y lo menos grave para el paciente. ¿Qué pasa? Va a haber daño, hipoxia, reperfusión, porque los órganos que estuvieron en isquemia un determinado tiempo después se van a reperfundir, entonces van a tener daños por reperfusión. ¿Tá? Y hay que cuidar la injuria encefálica, que esa es la que le vamos a tener que prestar mucha atención. ¿Tá?
Entonces, como siempre, reconocer y anticipar. Ya sabemos que van a tener lesión encefálica de algún grado, ya sabemos que el miocardio que estuvo en paro va a estar en disfunción y ya sabemos que va a haber daño por reperfusión. Entonces, lo que tenemos que hacer es todos los cuidados que disminuyan esas lesiones. ¿Tá? ¿Y qué implican los cuidados por reanimación? Cuidar al encéfalo y al miocardio y cuidar el daño por reperfusión. ¿Cómo lo vamos a cuidar? Bueno, manteniendo una temperatura adecuada, una normotérmica, manteniendo una presión de perfusión adecuada, con fluidos y con fármacos, manteniendo una saturación de oxígeno adecuada. Siempre la reanimación se hace con oxígeno al 100%. Después, en los cuidados por reanimación, iremos adecuando la oxigenación para que el paciente esté con una saturación entre 94 y 98-99%. Es importante la capnografía, el control con el capnógrafo, la capnografía invasiva, para que el paciente esté en normocapnia, entre 35 y 40. ¿Sí? Vamos a tener que cuidar todo lo que es la isquemia que sufrieron los diferentes parénquimas. Hay que ver que mantener al paciente en normoglicemia, vamos a tener que ver si hay disbionías y tratarlas, vamos a tener que ver cómo está el calcio, cómo está el pH, y todo eso lo vamos a tener que ir estabilizando. ¿Sí? Lo otro que está recomendado, no tanto para la emergencia, porque no tenemos con qué hacerlos, pero sí para terapia intensiva, son los monitores de función cerebral, para si aparecen convulsiones, tratarlas lo más precozmente posible. Y la indicación de antiarrítmicos en los pacientes que les corresponde. ¿Tá? Esto es simplemente otra de los recordatorios de todo lo que son, un resumen de todo lo que son los cuidados post-reanimación. ¿Sí? La presión, el oxígeno y la PCO2 adecuadas, ¿tá? La temperatura, la monitorización encefálica, la temperatura del paciente. ¿Sí? Y hay, por supuesto, listas de chequeo que tienen en cuenta todas esas cosas. ¿Sí? El oxígeno, la hemodinamia, la neuroprotección, el neuromonitoreo, los electrolitos, la glucosa. Y otra cosa que aparece acá, que es bien importante, es la analgesia y la sedación. Nosotros en ningún momento, cuando estuvimos hablando de asistir la vía aérea, hablamos de usar fármacos, de usar sedantes para la intubación. ¿Por qué no? Porque en el paro, en los niños es la única indicación de acceder a la vía aérea sin sedación analgesia. Es la única indicación que existe. Luego de que el paciente retorna a la circulación espontánea, hay que colocar una analgesia y una sedación adecuadas para poder hacer una ventilación adecuada y que el paciente no tenga dolor. Y después nos vamos a ir al último eslabón de la cadena de supervivencia, que es lo que es la recuperación y la rehabilitación, tanto la rehabilitación física como emocional de esos pacientes, que cada vez juega un rol más importante y que se tiene que encargar el equipo de salud en forma de equipos multidisciplinarios, ¿no? Con los intensivistas, después va a ser con los pediatras, con el pediatra que controle a ese niño después en la comunidad, con los fisioterapeutas, con los psicólogos, trabajar no solo con el niño, sino con la familia. ¿Ah? Otra cosa que queríamos compartir con ustedes, que no siempre está en el contexto del paro, pero siempre lo tenemos que discutir cuando hablamos de cursos de reanimación, es la obstrucción de vía aérea superior por cuerpo extraño. ¿Por qué? Porque en los niños es frecuente, porque puede llevar a la asfixia y al paro, y porque rápidamente tenemos formas de poderlo solucionar. Resumiendo las cosas que vimos en la clase de hoy, entonces, recordar el reconocimiento del paro, acordarse que previo a acercarnos al paciente tenemos que tener una escena segura, reconocer que es un paro cardiorrespiratorio mediante un niño que no responde, no respira, y para nosotros, personal de salud, no tiene pulsos centrales, que nos vamos a estar solo 10 segundos para buscarlo. Vamos a iniciar una RCP de calidad, vamos a activar el sistema de emergencia y vamos a iniciar una monitorización precoz lo más rápido que podamos. ¿Para qué? Para identificar el ritmo y poder ver el tratamiento adecuado, ¿tá? Si es la desfibrilación para los ritmos desfibrilables o el inicio de la adrenalina temprana para los ritmos no desfibrilables, colocando el acceso vascular rápidamente, rápidamente pensar en una vía aérea avanzada y mantener siempre un RCP de calidad, revaluando cada 2 minutos la efectividad del mismo mediante
los pulsos, la coloración del paciente y el ritmo. Recordar que a veces vamos a tener causas que pueden ser reversibles, las H y las T, que hay que encontrarlas y tratarlas, y recordar la importancia de todos los cuidados posparo y de incluir a la familia y la recuperación del paciente hasta que esté dado de alta. ¿Está? Bien. Queríamos saludarlos, que la clase les haya sido útil y los esperamos por los talleres. Bueno, sabemos que es mucha información la ofrecida. Es difícil poder sintetizar en poco tiempo todo lo que incluye la RCP pediátrica, pero bueno, creemos que pudimos incluir todo lo que creemos que es necesario que ustedes sepan. En relación a lo último que les mostraba Sole, cuando hablamos de obstrucción de la vía aérea por cuerpo extraño, hay una de los talleres en las cuales van a trabajar con nosotros que van a conocer cuáles son las maniobras de desimpactación. La más conocida se llama Hemlich o el Hemlich modificado para el lactante, pero bueno, lo van a practicar en el taller. Les mandamos un abrazo y los esperamos a todos entonces aquí. Hasta luego.